Diego Mendoza tenía 52 años y una fortuna de 3.000 millones de pesos mexicanos, pero jamás había encontrado una mujer que lo amara por quien realmente era. Después de 3 divorcios costosos y decenas de relaciones interesadas, decidió realizar un experimento que cambiaría para siempre su existencia. Convocó a 4 mujeres en su mansión de Polanco. Hola amigos. Antes de continuar con esta increíble historia, no olviden suscribirse al canal, darle like a este video y déjenos un comentario contándonos desde qué ciudad de México o del mundo nos están escuchando. Sus comentarios nos motivan a seguir trayendo las mejores historias. Carmen, la diseñadora de modas que frecuentaba desde hacía meses. Paloma, la abogada que había conocido en la alta sociedad. Lucía, la modelo que había encontrado en una fiesta. Y finalmente, María, la joven empleada veracruzana que laboraba para él desde hacía un año en silencio. A cada una le entregó una tarjeta de crédito sin límites, diciéndoles que tenían 24 horas para gastar lo que desearan. Estaba convencido de que todas se abalanzarían sobre su dinero, como siempre ocurría. Pero lo que hizo María con esa tarjeta de crédito lo conmovió tanto que lloró por primera vez en 20 años, descubriendo que el amor verdadero había estado bajo sus ojos todo ese tiempo. Diego despertó aquella mañana de noviembre en su mansión de 2.000 metros cuadrados en Las Lomas, sintiendo el peso de la soledad que lo acompañaba desde hacía años. A los 52 años había construido un imperio financiero que abarcaba desde bienes raíces hasta tecnología, pero cada éxito profesional estaba manchado por el fracaso de sus relaciones personales. 3 matrimonios terminados mal, todos con mujeres que se revelaron interesadas únicamente en su fortuna. El primero con Claudia, una heredera de Guadalajara que había descubierto engañándolo con su mejor amigo. El segundo con Patricia, una modelo brasileña que intentó robarlo durante el divorcio. El tercero con Valeria, una periodista que había fingido amarlo durante 3 años, solo para escribir un libro sobre su vida privada. Ahora, soltero desde hacía 2 años, Diego se había rodeado de mujeres hermosas pero superficiales, que lo buscaban por su estatus. Estaba cansado de sentirse como un cajero automático ambulante, harto de dudar de cada sonrisa, de cada caricia, de cada declaración de amor. Esa mañana, mientras bebía el café preparado por su empleada María, tuvo una revelación. Haría una prueba, un experimento que le revelaría de una vez por todas si aún existía una mujer capaz de amar sin segundas intenciones. María Jiménez tenía 28 años y venía de Veracruz. Trabajaba para Diego desde hacía un año, siempre callada y eficiente. Había llegado a Ciudad de México para sostener a la familia que quedó en su estado natal. La madre enferma, el padre desempleado, 2 hermanos menores estudiando. No era particularmente bella según los estándares a los que Diego estaba acostumbrado, pero tenía algo en la mirada que lo intrigaba, una pureza que parecía fuera de lugar en aquel mundo de apariencias. Diego llamó a sus 3 relaciones actuales. Carmen Ruiz, 35 años, diseñadora exitosa con un atelier en la zona rosa. Era elegante, refinada, siempre perfectamente maquillada y vestida. Lo cortejaba desde hacía 6 meses con el evidente objetivo de convertirse en la 4ª señora Mendoza. Paloma García, 40 años, abogada renombrada especializada en Derecho Internacional. Había estudiado en Harvard, hablaba 5 idiomas y manejaba casos millonarios. Era tan inteligente como ambiciosa, viendo en Diego la oportunidad de entrar en las altas finanzas mexicanas. Lucía Martín, 25 años, modelo e influencer con 2 millones de seguidores en Instagram. Era la más joven y espectacular físicamente, pero también la más obvia en sus intenciones.
No ocultaba que soñaba con una vida de lujo y viajes en primera clase. A las 3 les pidió que se presentaran en su mansión a las 4 de la tarde para una sorpresa especial. Después se dirigió a María, que estaba arreglando las flores en el salón principal, pidiéndole que también se quedara para estar presente en el encuentro. A las 4 en punto, las 3 mujeres llegaron casi simultáneamente. Carmen con su Mercedes rojo, Paloma con el Audi negro empresarial, Lucía con la SUV blanca regalo de un exnovio empresario. Todas elegantísimas, todas sonrientes, todas curiosas por descubrir la sorpresa. Se acomodaron en el salón principal, aquel con la chimenea de mármol y los cuadros del siglo XIX que valían como una casa normal. María se quedó de pie junto a la puerta, aún confundida sobre por qué Diego le había pedido quedarse. Diego entró con una bandeja donde estaban dispuestas 4 tarjetas de crédito negras, aquellas que solo los clientes más adinerados de los bancos privados pueden obtener, explicó su experimento. A cada una le daría una tarjeta conectada a su cuenta principal, sin límites de gastos. Tenían 24 horas para comprar lo que quisieran sin tener que rendir cuentas a nadie. Los ojos de las 3 invitadas se iluminaron inmediatamente. María, por el contrario, parecía aún más confundida, protestando que no podía aceptar, que no era justo porque trabajaba para él. Diego insistió gentilmente, explicando que durante 24 horas no era su empleada, sino simplemente María, una mujer libre, para hacer lo que deseara. Las 4 mujeres salieron de la mansión con emociones completamente diferentes. 3 de ellas ya estaban planeando mentalmente su jornada de compras. Una de ellas, sin embargo, estaba a punto de demostrar a Diego Mendoza lo que significaba realmente tener un corazón de oro. Carmen partió de la mansión con la tarjeta negra apretada en la mano y el corazón latiendo fuerte. En su mente ya se estaba formando la lista de cosas que compraría. Su primera parada fue en Bulgari, en Presidente Masaryk, donde compró un conjunto de diamantes de 3.600.000 pesos que observaba desde hacía meses, agregando también un reloj de 800.000 pesos. Después se dirigió a Hermès para 3 bolsas Kelly en colores diferentes, invirtiendo otros $3.000 de pesos. Por la tarde, visitó los mejores ateliers de la capital, encargando 5 vestidos de gala a la medida por 1.400.000 pesos. El día terminó con la compra de un auto, un Porsche Cayenne blanco de 2.400.000 pesos que mandó entregar directamente a casa. Total gastado, 11.200.000 pesos. Paloma tenía un enfoque más estratégico. Como abogada experimentada, veía esta oportunidad como una inversión en su futuro. Comenzó comprando un departamento de 120 metros cuadrados en Polanco por 20.000 de pesos, pensando que poseer un inmueble en esa zona siempre sería una elección inteligente. Por la tarde fue a Tiffany para joyas que conservaran valor a lo largo del tiempo. Un anillo con diamante de 3 quilates, aretes de perlas naturales y un collar de esmeraldas por $6.000 de pesos. Completó el día comprando acciones de una startup tecnológica, invirtiendo otros $4.000 de pesos. Total gastado, $30.000 de pesos. Lucía vivió esas 24 horas como un sueño hecho realidad. Comenzó con una sesión de compras en Gucci, Prada y Versace, comprando 18 bolsas, 30 pares de zapatos y 40 vestidos firmados. Después encargó una línea completa de equipaje Louis Vuitton en edición limitada. Por la tarde reservó una suite en el St. Regis durante un mes en Nueva York, pagando $1.000 de pesos por adelantado. Por la noche organizó una fiesta improvisada en la terraza del Hotel Four Seasons, gastando $600.000 pesos en champagne Dom Perignon y caviar beluga.
Antes de dormir, compró en línea un Rolex Daytona de $2,000 de pesos y reservó 2 semanas en las Maldivas por $1,600,000. Total gastado, $9,600,000. María se quedó parada en el estacionamiento de la mansión durante 20 minutos, mirando aquella tarjeta de crédito como si fuera un objeto alienígena. Nunca había poseído una tarjeta de crédito en su vida. Todas sus compras las hacía con el dinero que ganaba, contado y recontado hasta el último centavo. Su primera reacción fue de pánico. ¿Cómo podía gastar el dinero de otra persona? Pero después recordó las palabras de Diego. Durante 24 horas no era su empleada, era simplemente María. Su primera parada fue en el Hospital ABC, donde se presentó en la oficina administrativa con el corazón en la garganta. Su madre necesitaba una operación del corazón que el sistema público había programado para el año siguiente. Con aquella tarjeta, María pagó para operarla privadamente en 1 semana 300,000 pesos que salvarían la vida de su madre. Después fue a la Universidad Veracruzana y pagó todas las colegiaturas universitarias atrasadas de sus 2 hermanos, más otros 3 años por adelantado, 240,000 pesos que les garantizarían una carrera sin el peso económico sobre la familia. Por la tarde fue hasta el propietario de la casa donde vivían sus padres en Veracruz y pagó la renta de los próximos 5 años, 720,000 pesos, que darían a la familia la seguridad de no terminar en la calle. Por la noche, compró un boleto de avión para Veracruz para el día siguiente. 4,000 pesos para ir a abrazar a su madre y darle la buena noticia. Antes de volver a casa, María hizo una última compra. Entró en una pequeña librería y compró un libro de poesías de Octavio Paz que costaba 300 pesos. Siempre había sido una lectora apasionada, pero nunca había podido permitirse libros nuevos. Total gastado, 1,264,300 pesos. Esa noche, mientras las otras 3 mujeres dormían entre sueños de lujo y nuevas compras, María se quedó despierta llorando de alegría, pensando en la sonrisa que vería en el rostro de su madre. Tenía algo más precioso que cualquier joya, la posibilidad de haber salvado la vida de la persona que más amaba en el mundo. Diego había hecho vigilar todas las compras por sus empresas de seguridad. Lo que había descubierto sobre María lo mantuvo despierto toda la noche, conmoviéndolo de una manera que nunca había experimentado antes. Diego no pudo cerrar los ojos esa noche. Los reportes detallados sobre los gastos de las 4 mujeres lo habían conmovido, pero lo que leyó sobre María lo impactó más profundamente que cualquier otra cosa en su vida. A las 7 de la mañana ya estaba vestido y en el auto dirigiéndose al barrio de la Doctores, donde María vivía. Cuando ella abrió la puerta, aún en pijama y con los ojos hinchados de lágrimas de felicidad, se quedó sin palabras al ver a su jefe. Diego la miró y por primera vez realmente la vio. Sin el uniforme de trabajo, María tenía una belleza natural que lo golpeó, pero sobre todo en sus ojos vio una pureza que había olvidado que pudiera existir. El departamento era pequeño, pero limpísimo, con fotos de la familia veracruzana en las paredes. Diego explicó que había controlado cómo ella usó la tarjeta de crédito. María se bloqueó pensando que había gastado demasiado, pero él la detuvo. Ella no había gastado demasiado, había gastado muy poco. En 24 horas, María gastó 1,264,300 pesos, pero nada para sí misma, sino para salvar la vida de su madre, para la educación de sus hermanos, para la seguridad de la familia. Lo único para sí había sido un libro de poesías de 300 pesos. Cuando Diego preguntó qué pensaba de él, María lo miró a los ojos por primera vez. Sus palabras fueron directas. Le daba lástima. Vivía en una casa enorme, pero siempre estaba solo.
tenía todo, pero nunca sonreía. Recibía llamadas de amor, pero en cuanto colgaba se ponía triste. Esas palabras golpearon a Diego como flechas en el corazón. Era la primera vez que alguien le decía la verdad sin filtros. María había entendido que aquello era una prueba, pero en lugar de lanzarse sobre su dinero, había hecho lo que cualquier persona con corazón haría: ayudar a la familia. Diego se dio cuenta de que las otras 3 mujeres habían gastado más de 50.000 de pesos para sí mismas, mientras María usó 1.264.300 pesos para salvar vidas y futuros ajenos. Se arrodilló frente a María y le pidió que se casara con él. Cuando ella protestó ser solo una empleada veracruzana, él respondió que era la única persona que lo veía como un hombre, no como un cajero automático, y la besó mientras en aquel pequeño departamento nacía el amor más verdadero que Diego Mendoza jamás había conocido. Esa noche, en la mansión de Diego, se celebró la confrontación final del experimento. Las 4 mujeres se presentaron puntualmente a las 8, pero la atmósfera era completamente diferente del día anterior. Diego tenía una expresión seria y María estaba sentada a su lado con un anillo de compromiso en el dedo que brillaba bajo la lámpara. Carmen fue la primera en notar el anillo y su sonrisa se apagó inmediatamente. Cuando pidió explicaciones, Diego anunció directamente que María era su prometida y que dentro de un mes se convertiría en su esposa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego se levantó y comenzó a caminar frente a ellas con los reportes de gastos en la mano. Antes de explicar por qué había elegido a María, quería revisar juntos cómo habían usado las tarjetas de crédito. Se dirigió a Carmen, recordando que había gastado 11.200.000 pesos en joyas, bolsas, vestidos y un auto. Todo para sí misma, todo para su placer personal. Cuando le dio aquella tarjeta, lo primero que pensó fue poder finalmente comprar lo que quisiera sin límites. A Paloma le recordó que había gastado 30.000 de pesos en un departamento, joyas e inversiones. Más inteligente que las otras, había pensado inmediatamente en cómo multiplicar el dinero que estaba recibiendo. Había visto en aquella tarjeta una oportunidad de negocio, no un gesto de amor. A Lucía le hizo notar que había gastado 9.600.000 pesos en 24 horas en bolsas, zapatos, fiestas, viajes. Había tratado aquella tarjeta como si fuera su cumpleaños y Navidad juntos, comprando todo lo que siempre había deseado, sin pensar en nada más. Diego se detuvo frente a María, que lo miraba con ojos llenos de amor y preocupación. Explicó que María había gastado 1.264.300 pesos. No para comprar joyas, o bolsas, o autos de lujo, sino para pagar una operación del corazón para su madre, colegiaturas universitarias para sus hermanos, renta de casa para sus padres. Lo único que compró para sí había sido un libro de poesías de 300 pesos. La voz de Diego comenzó a temblar de emoción. Cuando vio sus compras, había llorado. Había llorado porque, por primera vez en 34 años, había conocido a una mujer que pensó en otros antes que en sí misma. Había llorado porque había entendido que el amor aún existía, aunque había dejado de creer en él. Carmen se levantó furiosa, acusándolo de haber hecho un experimento cruel, de haberlas hecho creer que eran importantes para él. Diego replicó que habían sido importantes, pero no por las razones correctas. Ninguna de ellas jamás le preguntó cómo estaba, si era feliz, si necesitaba algo. María, por el contrario, había notado todo. Le preparaba el café como a él le gustaba. Había aprendido cuáles eran sus libros preferidos. Había percibido que odiaba las reuniones de lunes y siempre dejaba una pequeña sorpresa en su escritorio. Cuando Paloma objetó que María era una buena muchacha, pero que venían de mundos diferentes,
Diego respondió que tenían en común lo único que realmente importaba. Se amaban por lo que eran, no por lo que podían darse. Agradeció a las tres mujeres por haber participado en su experimento, explicando que las tarjetas estaban conectadas a una cuenta que había cerrado esa mañana. Las compras que habían hecho seguirían siendo de ellas como regalo de despedida. Cuando Lucía protestó diciendo que lo amaba de verdad, Diego fue directo. Ella amaba la idea de ser la esposa de Diego Mendoza. Amaba los viajes en primera clase y las joyas de Cartier, pero no lo amaba a él. Una por una, las tres mujeres salieron de la mansión. Carmen y Paloma con rabia, Lucía con desesperación. Cuando la puerta se cerró, Diego y María se quedaron solos en el gran salón, que por primera vez en años no parecía vacío. María preguntó si él tenía certeza de lo que estaba haciendo, y Diego respondió que había pasado 20 años buscando el amor en los lugares equivocados. Ahora que lo había encontrado, no lo dejaría escapar nunca más. En ese momento, entendió que el verdadero tesoro no eran los 3.000 millones que tenía en el banco, sino el corazón de oro de la mujer que había elegido amarlo por lo que era, no por lo que poseía. Los meses que siguieron fueron los más intensos y felices de la vida de Diego. Organizar una boda con María resultó en una experiencia completamente diferente de las anteriores. No había wedding planners de $2.000 de pesos, ni locaciones de ensueño. María quería una ceremonia sencilla, rodeada de las personas que realmente los amaban. El primer problema fue la familia de María. Cuando llamó a los padres en Veracruz para contar sobre el compromiso, la reacción fue de total incredulidad. ¿Cómo podía su hija casarse con uno de los hombres más ricos de México? Diego decidió volar a Veracruz para conocer a los futuros suegros. Llegó sin escolta, sin autos de lujo, vestido simplemente con jeans y camisa blanca. Cuando tocó la puerta de la pequeña casa de la calle Independencia, donde vivían los Jiménez, fue José, el padre de María, quien abrió sin reconocerlo. Fue el inicio de una conversación que duró toda la noche. Diego contó a los padres de María cómo ella lo había conquistado con su pureza de espíritu, con la generosidad demostrada usando la tarjeta de crédito para salvar a la familia en lugar de comprar cosas para sí. José y Carmen entendieron que aquel hombre riquísimo amaba realmente a su hija cuando lo vieron emocionarse contando cómo María le preparaba el café cada mañana. Cómo había aprendido sus gustos, cómo había logrado llenar de calor una casa que durante años había sido solo un museo frío. Esa noche, antes de dormir en el pequeño cuarto de huéspedes preparado por Carmen, Diego tuvo una conversación privada con José. El padre de María le dijo claramente que si le hacía daño a su hija, vendría personalmente a Ciudad de México a buscarlo, rico o no rico. Diego respondió que si le hacía daño, José debería hacer fila, porque él sería el primero en nunca perdonarse. La boda se celebró 6 meses después. En una pequeña iglesia de Coyoacán, María usaba el vestido de la abuela, sencillo y elegante, modificado por una costurera del barrio. Diego había elegido un traje azul oscuro sin adornos. Los invitados eran 50, la familia de María desde Veracruz, los pocos amigos verdaderos de Diego, algunos colegas que lo respetaban sinceramente. No había periodistas, fotógrafos mundanos ni personajes famosos, solo personas que los amaban realmente. Durante la ceremonia, cuando el sacerdote preguntó a Diego si quería tomar a María como esposa, se escuchó en la iglesia su voz temblando de emoción, mientras prometía amarla y protegerla todos los días de su vida. Cuando fue el turno de María, ella lo miró a los ojos, explicando que él le había dado la posibilidad de salvar a su madre, hacer estudiar a sus hermanos, dar seguridad a la familia, pero sobre todo,
le había dado la posibilidad de amar y ser amada. La fiesta fue en el jardín de la mansión de Diego, organizada por María con la ayuda de Carmen y las otras mujeres de la familia. Cocina veracruzana hecha en casa, música en vivo con amigos músicos, bailes que duraron hasta el amanecer. Esa noche, cuando todos los invitados se fueron y Diego y María se encontraron finalmente solos, él la miró incrédulo por haber encontrado la felicidad de manera tan inesperada. María acarició su rostro dulcemente, explicando que él era un hombre normal, que había trabajado toda la vida, que se había construido solo, que había sufrido y aprendido a apreciar las cosas verdaderas. El hecho de tener mucho dinero no lo hacía diferente de su padre, que siempre había trabajado honestamente para sostener a la familia. Y esa noche de junio, en la mansión que durante años había sido solo una demostración de riqueza, nació finalmente una familia verdadera, construida sobre el amor auténtico y el respeto mutuo. 2 años después de esa boda que había causado revuelo por su sencillez, Diego y María vivían una vida que ninguno de los dos había imaginado posible. La mansión de Ciudad de México se transformó de museo frío en una casa llena de vida y calor. María no había cambiado su carácter a pesar de haberse convertido en una de las mujeres más ricas de México. Seguía despertando temprano para preparar el café matutino de Diego. Seguía cuidando personalmente la casa. Seguía enviando parte de su mesada mensual a la familia en Veracruz. Diego había descubierto alegrías que no conocía. Cada mañana despertaba feliz, sabiendo que María estaba ahí. Había aprendido a cocinar junto con ella los domingos. Había comenzado a leer libros de poesía. Había hasta aprendido algunas palabras del dialecto veracruzano para hablar con los suegros. El mayor cambio estaba en la manera de gestionar sus negocios. Influenciado por la sensibilidad social de María, Diego había transformado parte de su imperio en empresas que creaban trabajo en el sureste de México. Había abierto 3 fábricas en Veracruz, contratando cientos de personas con salarios dignos. Pero la mayor alegría llegó cuando María anunció que estaba embarazada. Diego rompió en lágrimas frente a la prueba de embarazo, dándose cuenta de que estaba a punto de tener la familia que siempre había soñado sin saberlo. Durante los 9 meses de embarazo, María hizo algo que conmovió a la alta sociedad mexicana. Se negó a dar a luz en una clínica privada carísima, queriendo ir al hospital público donde había nacido en Veracruz, para demostrar que aún los hijos de los ricos podían nacer donde nacen todos los demás. El pequeño José Mendoza, llamado así en honor al abuelo, nació una mañana de marzo en un cuarto del Hospital Regional de Veracruz, rodeado del amor de los padres y los abuelos maternos que no paraban de llorar de alegría. Diego, que había asistido al parto sosteniendo la mano de María, entendió en ese momento lo que significaba realmente ser rico. No eran los 3,000 millones en el banco lo que lo hacía afortunado, sino ese niño que lloraba en sus brazos y esa mujer que lo miraba con ojos llenos de amor. 6 meses después del nacimiento de José, Diego tomó una decisión que conmovió al mundo financiero mexicano. Anunció que donaría 90% de su patrimonio a la caridad, guardando solo lo que servía para garantizar una vida digna a la familia. Durante la conferencia de prensa, explicó que el dinero no hace la felicidad, el amor sí, y él tenía amor suficiente para ser rico toda la vida. María estaba a su lado durante ese anuncio con el pequeño José en brazos. Cuando los periodistas preguntaron qué pensaba de la decisión del marido, respondió con la sencillez que siempre la caracterizó. Diego siempre había tenido todo lo que servía para ser feliz. Ahora había decidido simplemente compartir lo superfluo con quien lo necesitaba.
La Fundación Mendoza Jiménez se convirtió en poco tiempo en una de las organizaciones benéficas más importantes de Latinoamérica. Construía escuelas en el sureste de México, financiaba becas de estudio para jóvenes meritorios más pobres y seguía demostrando que el verdadero amor puede transformar no solo vidas individuales, sino comunidades enteras.